Hola queridos estudiantes, espero que estén muy bien en sus casitas. Les voy a explicar brevemente lo que yo quiero que trabajen esta semana número 10. Vamos a seguir trabajando con la lectura de La Mañana Verde de Ray Bradbury, con las preguntas de después de leer. Pero antes de ello vamos a responder juntos la actividad anterior. ¿Por qué es tan importante que lo respondamos juntos? Porque si ustedes tienen unas respuestas similares, no les va a costar realizar la actividad de después de leer, que esa es una tarea que deben enviarme, ¿ya? Si se fijan, el objetivo 7 se repite, pero se agrega la relación de la obra con su visión de mundo y el contexto histórico en que se ambienta y o en el que fue creada. O sea, vamos a trabajar aparte del texto con el contexto, con el autor, ya que eso va a ser lo que vamos a realizar después de que revisemos la actividad anterior, ¿ya? Acá, bueno, yo les tengo en la pantalla la guía que les dejé esta semana para que puedan trabajar, y en el apartado del cuadrado aparecen las respuestas de la guía. Voy a bajar un poquito para que podamos verlas. Ahí está, ¿ya? Si se fijan, dice, plantean un propósito personal antes de leer. ¿Qué es lo que podrían haber hecho ustedes acá? Yo les puse opciones. Dice, puede ser comprender el cuento, saber a qué se refería el título, inferir cierta información, descubrir cómo el autor se imagina Marte, etc. Acá la respuesta es personal, porque ustedes se proponen algo antes de leer este texto. Después dice, imaginan las posibles problemáticas que enfrentan los personajes. Acá también es libre porque ustedes no han leído todavía el texto y se pueden imaginar diferentes acciones que puedan ocurrir, como por ejemplo los personajes podrían enfrentar la falta de agua y oxígeno, extrañar la tierra y a sus familias, quedar incomunicados, entre otras que a ustedes se les puedan haber ocurrido. Ahora sí vamos a leer el texto. Dice, lee las páginas 34 y 35, los primeros párrafos de la lectura de La Mañana Verde. ¿Por qué les indico que vayan por parte? Porque estamos realizando preguntas de durante la lectura y la idea es que mientras leamos vayamos respondiendo. Dice, analiza la imagen de Marta a partir de las interrogantes. Bueno, acá yo tengo el libro, se los voy a mostrar un poquito, lo voy a correr, pero que no se me corra la imagen del computador. Acá aparece esta imagen, ¿cierto? Esa es la que ustedes tenían que indicarme directamente qué les provoca, qué sensación les da. Yo acá les puse, podría ser la imagen provoca soledad, ya que es un paisaje desértico. Podrían haber puesto que les da la sensación de calor por los colores rojizos, entre otras posibles respuestas. 2. ¿Se parece a la manera en que te imaginabas la superficie de este planeta? Explica. Acá también es muy personal. Podrían haber puesto, por ejemplo, que se parece porque se lo imaginaban rojizo y desierto, o diferente porque se lo imaginaban lleno de montañas y de cerros, por ejemplo. Después se cuestionan el tiempo de la narración, la secuencia narrativa y los saltos temporales. Este es un elemento del género narrativo, ¿ya? Y se pregunta, ¿qué ocurrió con el tiempo de la narración? ¿Existe alguna alteración temporal? ¿Cuál? Bueno, acá voy a bajar otro poquito. Efectivamente hay una alteración temporal. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando comenzaron a leer el texto, se dan cuenta que la acción del relato transcurre siempre proyectándose hacia el futuro. El personaje siempre está pensando qué puede hacer para poder respirar mejor, para que exista más oxígeno, para que puedan para que pueda sembrar árboles y estos se mantengan. Entonces siempre es hacia el futuro. Y eso se llama recurso de premonición, que es la acción hacia el futuro, lo que yo creo que va a ocurrir sin que haya ocurrido. Bueno, ahí tenemos un elemento del género narrativo. Bajemos un poquito más. Bueno, acá tenemos que trabajar en casi todas las páginas con el vocabulario realizado y tienen que realizar oraciones según contexto. Bueno, yo les indiqué las palabras frugal, crepitar, yacer, abrazada, destilar, vespertino, bulbo, apisonar. Con todas esas palabras ustedes tienen que hacer en su cuaderno una oración según el contexto en que está utilizada en el texto.
ya que eso no se les olvide. Aparece la definición en el libro de cada una de las palabras. Bueno, después se recopilan información de los personajes a través de una ficha. Estas fichas son muy cortitas, ¿ya? Porque si se fijan tampoco hay muchos personajes, pero dice, recopilan información sobre los personajes que aparecen hasta el momento. Recuerden que estamos leyendo solamente la página 34 y 35, ¿ya? Bueno, acá aparece... disculpen, ahí aparece Benjamín Driscoll, ¿ya? El fuego y el coordinador. Recuerden que el fuego, bueno, es un personaje porque él habla con él, lo transforma en un personaje. Entonces la idea es que ustedes también lo identifiquen y puedan indicar, bueno, el nombre que yo ya se los puse, la ubicación actual y la ocupación. En este caso, qué es lo que ellos realizan en esta historia hasta el momento de la lectura. Después se reconstruye la historia del personaje en orden cronológico. Bueno, acá lo ideal es que hubieran hecho una línea de tiempo. A mí me costó hacerla en el computador. Una línea de tiempo es como, bueno, la línea, como lo dice la palabra, ponen en el principio de la línea un hecho, después posteriormente un poquito más allá otro hecho, ya, y así sucesivamente. Yo lo enumeré. Número 1. El hombre prepara una cena recordando lo que había hecho durante los 30 días. 2. Él quería que el planeta Marte creciera verde y alto con árboles. 3. Se refiere a todas las cosas positivas que dan los árboles. 4. Benjamín escuchaba el suelo. 5. El fuego nocturno le dice que necesita aire. 6. Decide plantar más árboles. 7. Se desmaya. 8. Quieren llevárselo. Él quiere quedarse para sembrar hierba y árboles. Y 9. Habla con el coordinador. Recuerden que estamos trabajando solamente hasta esas páginas, entonces hasta ahí es la cronología de acciones que ocurren hasta el momento. Después se les pide que planteen algunas hipótesis, cosas que pueden ocurrir, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Para qué el personaje quiere fabricar aire? Bueno, principalmente quiere fabricar aire para respirar mejor, ya que el aire de Marte estaba enrarecido. O sea, no se podía respirar, no había. 2. ¿Por qué crees que el protagonista no quiere volver a la Tierra? Bueno, acá también ustedes podrían imaginar varias hipótesis para esta respuesta, como por ejemplo que la Tierra estaba sobrepoblada, que el personaje se esforzó mucho por llegar a Marte, que el personaje posiblemente huye de una situación en la Tierra, entre otras respuestas posibles. Acá había una libertad de respuestas dependiendo de lo que ustedes se podían imaginar. Nuevamente trabajamos con el vocabulario realizando oraciones según contexto. Les indico las palabras: rubicundo, enrarecido, apacible, amoníaco, boquear, brisna, mimosa. ¿Ya? Hacen las oraciones según el contexto que están utilizadas en el cuento. Identifican frases o verbos que indiquen cambio. Por ejemplo, yo les puse ahí, eso había ocurrido hacía 30 años. Podrían haber puesto, mientras se cubría los hombros con la manta, ya que indica otro momento presente, y era la 1 de la mañana, también indica una hora. Y caluroso mes de trabajo, entendiendo que habla del mes que ya transcurrió. Después dice, responden las siguientes preguntas. ¿En qué etapa de la colonización de Marte se sitúa el relato? Bueno, si ustedes se fijan, hay como una organización ya, hay algo elaborado. Entonces se entiende que está previamente organizado para que sea colonizado Marte, ¿ya? Entonces se sitúa en una etapa elaborada, previamente organizada para su colonización. ¿Qué crees que ocurrirá con la lluvia? Bueno, acá también hay varias posibles respuestas, como quizás van a aparecer los primeros brotes, que era lo que obviamente él esperaba. La lluvia de Marte podría ser tóxica y podría afectar el sembradío, etc. Ahí tienen que ustedes identificar lo que podría ser o lo que podría haber ocurrido con esta lluvia. Número 3. ¿A qué se refiere el narrador al decir era una mañana verde? Se refiere a que la mañana estaba toda cubierta de árboles. 4. ¿Qué provoca el desmayo de Driscoll al final del cuento? Acá también ustedes pueden generar varias respuestas,
Pero, por ejemplo, podría ser que se desmaya por el asombro del crecimiento de los árboles, porque estaba cansado, o por el ahogo de recibir más oxígeno, porque ya sabemos y entendemos si habían árboles grandes que había más oxígeno, ¿ya? Bueno, nuevamente trabajamos con el vocabulario, aparecen las palabras, carámbano, hidropónico, imprevisible, calcinada, elixir, jerez, calado, vigoroso, ¿ya? Responden las preguntas sobre la imagen y reflexionan sobre el final de la historia, que es lo último que tenemos que hacer, que es la página, miren, no, ahí no debería decir página 20. La última página es la página 40. Dice, ¿qué visión de Marte se presenta en la ilustración? Bueno, ahí ustedes se pueden fijar, la tengo nuevamente acá, ¿ya? Es que en esa podemos identificar que se presenta una visión de Marte ya colonizada, porque se podría decir que hay como una ciudad en Marte, ¿cierto? No sé si son casas, pero podríamos identificar de que ya hay como, se podría notar que hay una civilización. ¿Por qué Driscoll habrá decidido plantar árboles tan diversos? Bueno, había decidido plantar otro tipo de árboles, pues con los primeros y más comunes no había conseguido nada. Pensó que el suelo podía ocultar una riqueza mineral y decidió hablar con el coordinador para traer otras especies. ¿Qué cualidades necesitó Driscoll para enfrentar su vida en Marte? Las cualidades que necesitó para lograr su objetivo fueron el ser perseverante, ser ingenioso y tener mucha determinación, porque así lo logró. Y bueno, la pregunta 4 y última, ¿recomendarían este cuento a algún amigo o amigo? Fundamenta tu respuesta. Esa es una respuesta muy personal porque depende si es que a ustedes realmente les gustó. Y bueno, en el caso de que no les hubiese gustado, también tendrían que fundamentar su respuesta, ¿ya? Ahí tenemos todas las respuestas de la actividad de la semana número 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque ya estamos listos para poder trabajar y terminar de trabajar con este texto. Vamos a releer el texto La Mañana Verde de Ray Bradbury. Vamos a responder las preguntas de la página 41, de la pregunta 1 a la 6, incluyendo el reflexión y comenta, que aparecen acá, ya, en esta página. No vamos a hacer las 7, aplica el vocabulario, porque ya hemos trabajado bastante con el vocabulario. Ya solamente de la 1 a la 6 y el reflexión y comenta. Buscarán una biografía breve de Ray Bradbury indicando año y contexto cultural en que se crea el cuento La Mañana Verde. Todo eso lo pueden encontrar en internet. Recuerden ver específicamente cuáles son las páginas que les sirven, ya que tenga información fidedigna. Y finalmente responden a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes relacionar la información del autor con el texto leído? Van a justificar según la biografía, breve biografía que encontraron y el contexto investigado, ¿ya? Todo eso que aparece en la página 41, las preguntas, sus respuestas, más la breve biografía y la respuesta a esa última pregunta, me la van a enviar como una tarea, ¿ya? Cualquier duda, consulta que tengan, recuerden que me pueden escribir a mi correo, ahí yo se los indico, y también me pueden hablar o escribir al WhatsApp, también se los indico ahí abajo. Ya, queridos estudiantes, mucho ánimo y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy, ¿ya? Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.